He oído la mayor parte de los expositores que han tenido en este seminario y yo concuerdo con todos ellos, pero difiero en algunos puntos aislados de lo que ellos consideran más valioso o más verdadero. Una ventaja que tiene el liberalismo es que una vez que estamos de acuerdo en los fines, podemos diferir en los medios. Y así es. Yo estoy acostumbrado a ser minoría. Entonces, si después en las preguntas me quieren refutar lo que quieran, serán bienvenidos. Segundo punto que quiero aclarar, yo estoy muy bien impresionado con ustedes, el grupo de jóvenes, porque yo entré en la universidad cuando tenía 18 años y no he salido de ella. Entonces yo me considero un joven más, por supuesto el más joven de todos, y naturalmente el más bello también, eso es obvio. Y por eso, pero estoy muy bien impresionado por aquellos que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo soy ambas cosas. Y enseguida me doy cuenta de la valía de los jóvenes, porque toda la vida he estado con jóvenes de distintas edades, jóvenes desde los 18 hasta a los 75 años. El programa que yo dirijo de maestría mis alumnos se podrían ser los padres de ustedes, entonces, pero son jóvenes también. Bueno, todavía un tercer punto importante. Yo difiero de la visión de Carlos Alberto Montaner, que no está aquí para defenderse, pero somos muy amigos de muchos años, no hay problema. Porque él ve nuestra América, Iberoamérica, desde Europa. Y yo veo Iberoamérica desde Iberoamérica. Yo viví 14 años en Europa y muchos años en los Estados Unidos. Pero no es lo mismo ver las cosas desde fuera que desde dentro. Muchos periodistas, muchos escritores que vienen de Europa y de los Estados Unidos y diagnostican lo que tenemos de bueno o de malo, más de malo que de bueno, se equivocan. Y le voy a decir, esto lo he dicho también en esos países muchas veces, que yo creo que Iberoamérica tiene un futuro más brillante que el resto del mundo, a diferencia de la visión pesimista de algunos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una, porque Iberoamérica tiene jóvenes, como ustedes. En Europa ya no hay jóvenes. La edad media europea está en los 43 años. Entonces, se les puede llamar joven como me llamo yo un joven a mí, pero no es lo mismo. Si no hay jóvenes, no hay futuro. Vamos. Bueno, qué bueno que me aplauden a mí y a ustedes. Si no hay jóvenes, no hay futuro. La creación, el dinamismo de la juventud es irreemplazable. La juventud es inexperta. Los viejos son expertos. Pero la juventud es la que hace y los viejos solo contemplan. Entonces, América tiene jóvenes. Canadá, por ejemplo, está como Europa, un país avejentado. Los Estados Unidos serían un país viejo también, si no fuera por los inmigrantes iberoamericanos, que son los que le dan vitalidad y dinamismo a la economía americana. 40 millones de ellos. La única zona que combate con nosotros en cuanto a juventud es el mundo islámico. Pero ahí hay otro punto entonces que añadir además, que es una ventaja nuestra. Yo conozco buena parte del planeta. Y de muchas veces y por muchos años. Al fin y al cabo soy el más joven, 82 años. Y yo le puedo decir que mi impresión
que está a debate con cualquiera, es que en Iberoamérica hay más jóvenes como ustedes, con las ideas claras como ustedes, que en Europa, en Estados Unidos o en el resto del mundo, y más sobre todo en el mundo islámico. Ese para mí es una garantía también. Entonces yo sí creo que Iberoamérica tiene el futuro más brillante de todo el planeta. China, Japón ya está moribundo, China va camino de Japón, no tiene jóvenes y menos ideas claras. La India tiene mucha juventud, pero no tiene ideas claras. Los musulmanes no las tienen. Y el resto del mundo no tiene jóvenes. Que quede eso grabado para el servicio secreto de Fidel Castro y Hugo Chávez. El cuarto punto en el que difiero un poco de mis amigos, son todos mis amigos personales de muchos años atrás, es que yo sí creo que los jóvenes tienen que participar en política. Los que sientan la vocación, porque participar en política es también, si lo vas a hacer de acuerdo a tus principios, es muy doloroso. El primer principio que un político no puede violar nunca, y todos lo violan todo el tiempo, es decir la verdad, no mentir. A los hombres se nos arrebata la libertad más por la mentira que por la fuerza. Y eso se lo puedo explicar si a alguno le interesa después. No lo voy a hacer ahora, porque si no, entonces no hablo de lo que quiero hablar. Con motivo de la crisis financiera internacional, se oyen voces que dicen que el mercado libre ha fracasado y que las ideas del Estado de Derecho, típicamente identificadas por nosotros como liberales, no funcionan. Por supuesto, ustedes nunca se guíen por las palabras, sino más bien por qué interpretan por esas palabras la gente cuando habla con ustedes, porque hay gente que se llama liberal y son los más antiliberal del mundo, y hay gente que se llama socialista y son los más antisocialistas del mundo, y hay gente que se llama conservadora y son los más anticonservadores del mundo, y hay gente que se llama cristiana y son los más anticristianos del mundo. O sea, no se guíen por las palabras, cómo se identifica la gente. Porque la gente entiende bajo la misma palabra cosas muy diferentes. Inclusive puede ser que opuestas a lo que usted entiende por esa palabra. Entonces, cuando yo digo que hay quienes dicen que la libertad ha fracasado, que el mercado libre ha fracasado, que el Estado de Derecho, que son unos cuantos estados, unos 30 en total en el mundo, que existen, ha fracasado por la crisis financiera internacional. Esto así a grandes trazos. Más en concreto, si ustedes conocen algo de economía y de historia económica y de historia de las ideas, se dice que Hayek ha fracasado y que Keynes ha triunfado. Y así lo proclaman los socialistas del siglo XXI, que nos llaman a nosotros neoliberales. A mí no me importa que me llamen neoliberal. Yo me llamo neoliberal, aunque yo entiendo por neoliberal algo muy diferente de lo que entienden ellos por neoliberal, pero no me importan las definiciones. Las definiciones las hacen los demás. Yo quiero ser lo que digo que soy, y me importa cómo el otro lo interprete, con qué esquema, con qué lema, con qué adjetivo. Bueno, entonces se dice el neoliberalismo o el liberalismo clásico o el Estado de Derecho según lo concibió Hayek, que está a la base de mucho de lo que se ha dicho aquí, no de todo. Aquí en esto yo difiero también con Enrique Gersi. Él dijo que el tercer volumen de la obra de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, que se llama El orden político de una sociedad libre, hay que tirarlo, y yo lo uso de texto. Pero son diferencias de énfasis o de acento. Pero bueno,
¿Qué ha fracasado? Que nuestra concepción está fracasando con la crisis internacional. El capitalismo se ha resquebrajado igual que se resquebrajó el socialismo 20 años atrás, cuando cayó el muro de Berlín. Falso de toda falsedad. Pero sí quiero añadir una consideración que hace, que nos obliga a reflexionar un poco sobre los valores en los que creemos. Yo le estaba contando a un grupo de ustedes en la mesa que cuando yo daba clases de filosofía en los Estados Unidos, había siempre jóvenes que me decían, mire, a mí no me interesa la filosofía, no me interesa su curso, entonces ¿por qué estás en él? Porque me lo piden, me lo exigen. De manera que quiero ver si me dispensa del curso. Yo le digo, yo te dispenso con una condición, que las primeras 2 semanas asistas al curso. Y esas primeras 2 semanas vas a leer unas obras que yo te voy a decir de Federico Nietzsche. Y que dentro de 2 semanas tú regresas y yo te hago un examen oral sobre lo que leíste. Y entonces tú decides, no yo, si sigues en el curso, asistiendo al curso, o yo te firmo una carta diciendo que ya sabes lo suficiente y no tienes que tomarlo. Siempre me resultó muy bien eso. Los jóvenes leían Federico Nietzsche, las obras que yo les decía, y regresaban a las 2 semanas diciéndome, quiero leer más. Ya estaban filosofando. Federico Nietzsche, que es un autor medio loco, más que medio loco, murió en un sanatorio, para un asilo de locos. Es un pensador genial, un escritor maravilloso, Federico Nietzsche, que cree en todo aquello exactamente lo opuesto de lo que yo creo, o de lo que ustedes creen. El lema de Nietzsche para sí mismo era, en alemán, Die Umwertung aller Werte, que significa la transvaluación de todos los valores, que significa a su vez que lo que para ti es bueno, Nietzsche te dice es malo. Y lo que para ti es malo, Nietzsche te viene a decir es bueno. Y él propone a la humanidad esa transvaluación, que lo que hemos considerado bueno hasta ahora, lo consideramos malo. Y que lo que hemos considerado malo hasta ahora, lo consideramos bueno. Eso significa que tú lees a Nietzsche, que es música de Wagner, el estilo de... No hay escritor, yo no conozco escritor más brillante, más seductor que Nietzsche. Pero cada obra de Nietzsche, cada párrafo de Nietzsche, cada línea de Nietzsche te da una bofetada. Y naturalmente si uno te abofetea sin haberlo provocado, tú dices, ¿y por qué me pega? Ya estás filosofando. Entonces la filosofía es ¿por qué? Preguntarse por qué. Y ese es mi campo. Entonces ahora vuelvo otra vez a lo que inicié, de que muchos creen que el libre mercado está en crisis profunda con esta crisis internacional financiera. Yo digo, el libre mercado no, el mercado dirigido sí. La mayoría de la gente cree que el mercado que está en crisis es el mercado libre. Desde mi perspectiva, que está sujeta a discusión, la pueden objetar cuando quieran y dar sus argumentos. Desde mi perspectiva, lo que está sujeto a la catástrofe es el mercado dirigido por el gobierno. Y eso es lo que quiero decir, y eso es lo que quiero explicar. Que no es el mercado el que está en crisis, sino la dirección del mercado por el gobierno lo que está en crisis. Y esta opinión mía es minoritaria. Si ustedes van a cualquier congreso de economía internacional, encontrarán que esta posición que yo digo la comparten 1 de cada 100. Entonces no tienen por qué creerme, porque puede ser que yo esté equivocado. Pero esta es mi posición. ¿Por qué ha fracasado el mercado dirigido? Porque, empezando por los Estados Unidos, donde empezó la crisis, el gobierno de los Estados Unidos, en tiempos de Jimmy Carter, yo estaba en los Estados Unidos en esa época, y salí corriendo de los Estados Unidos cuando llegó Jimmy Carter al poder.
dijo, cabrón, bueno, me voy a postular. Dijo, en una sociedad democrática, y ahí empezaría por discutir si los Estados Unidos son una democracia o una república, que son dos cosas diferentes. Pero él dijo, en una sociedad democrática todo ciudadano debe tener propiedad privada de su vivienda. Qué cosa más linda. ¿Quién no puede querer eso? Entonces, como todo ciudadano tiene que tener derecho a tener una vivienda, pero no todo ciudadano tiene los fondos para comprar una vivienda o construirla, entonces que el Estado ayude. ¿Cómo va a ayudar el Estado? Bueno, vamos a crear dos fondos estatales, dos bancos estatales, con nombre de Mickey Mouse, como decía alguien recientemente, Freddie Mac, exactamente. Y esos bancos semiestatales van a canalizar fondos para lo que se llaman allá hipotecas subprime, o sea, hipotecas chatarra, o sea, hipotecas inseguras, que no hay seguridad de que el que recibe el préstamo lo devuelva al banco. Son riesgosas. Y entonces, por una decisión del gobierno de los Estados Unidos bajo Jimmy Carter, empezaron a darse esas hipotecas excesivamente arriesgadas a mucha gente para que tuvieran su propia casa. Eso provocó un boom de la construcción y eso aceleró la migración de muchos iberoamericanos a los Estados Unidos a trabajar en la industria de la construcción, que todavía están allá, ahora los están expulsando. Pero otra cosa más que decidió el gobierno, ya no de Jimmy Carter, sino de Reagan, que era republicano y supuestamente liberal en el sentido nuestro. Él dijo, hay que garantizar los depósitos de ahorro, de manera que si el banco quiebra, todo tu dinero que está en el banco se queda asegurado por el gobierno te devuelve ese dinero, por lo menos $25,000 tienes que tener. Y si tienes $25,000, por lo menos te quedas con $25,000 y no pierdes todo el dinero, aunque el banco quiebre. Eso es lo que hacía que mucha gente tuviera 5 cuentas de $25,000. Ya se aseguraba $250,000 por 5 cuentas, pero eso es lo de menos. Después viene el gobierno, bajo el gobierno de George Bush, que creo que está excesivamente criticado. Tiene cosas buenas George Bush también, que hoy día no se lo veo. Esto ya va camino de meeting político. El gobierno de George Bush, y entonces el jefe del Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, dice, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer fácil el dinero, para hacer fáciles los préstamos, para que con esos fáciles préstamos la gente fácilmente compre sus casas fáciles. Todo fácil. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Bajar las tasas de interés. Y la llegaron a bajar y bajar y bajar de un 9 a un 1%. La llamada tasa líder, que no voy a explicar de qué es porque no hace falta. Entonces circuló el dinero barato en los Estados Unidos. Entonces, con dinero barato, además asegurado por el gobierno, y sobre todo privilegiado si es para tu casa, todo el mundo se lanzó a comprar casas, aunque no pudieran pagarlas. Esos eran las llamadas hipotecas subprime, de alto riesgo, porque no había seguridad, pero como el gobierno aseguraba los ahorros y aseguraba los préstamos, pues viva la pepa, a gastarlo. Pero todo tiene su límite. Llegó un momento en que ese dinero ya no valía, o ya no había dinero para seguir regalando, como estaban haciendo. Y vino la crisis. Los que no podían pagar las hipotecas dejaron de pagarlas. Y el gobierno cubrió unas cuantas hipotecas, pero cuando eran muchas ya no las podía cubrir. Y entonces, como no las podía cubrir, los bancos ejecutaban las hipotecas
y la gente se quedaba en la calle. Y como se quedaban en la calle porque no tenían la ayuda del gobierno, no tenían fondos para consumir. Y al no consumir, haber menos demanda, la oferta se restringía y eso crea desempleo. Todo eso es lógica de economía elemental, de microeconomía. No hay nada que explicar aquí. Pero todavía hay una cosa más. Dijeron los bancos, bueno, si tenemos que dar hipotecas muy baratas y a mucho riesgo, entonces ¿dónde está el negocio del banco? Nos quedamos sin negocio, porque ustedes saben que el negocio del banco es recibir los préstamos, o sea, las cajas de cuentas de ahorros de todos los que depositan en el banco, su cuenta de ahorro, y negociar esas cuentas de ahorro, los depósitos de estas cuentas de ahorros, y prestarlos a empresarios que empiezan nuevas empresas, o que mejoran o amplían las suyas. Entonces hay dos tasas de interés, una que se llama pasiva, que es la que el banco le paga a los ahorrantes, y otra que se llama activa, que es la que el banco le cobra a los empresarios. Y la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva es el negocio del banco. Pero si las tasas de interés están muy bajas, las que yo puedo cobrar a los empresarios, el negocio mío se adelgaza, tiene anorexia, muere si yo soy banquero. Entonces, ¿cómo puedo compensar el poco negocio que significa prestar dinero hoy en la economía en esa forma, bajo el gobierno americano? Bueno, a ver si hago volumen. Compenso los pocos frutos de la tasa de interés a cambio de gran número de tasas, de préstamos. Eso aceleró todavía más la irresponsabilidad en dar préstamos en los bancos a gente que no lo podía pagar. Hasta que la burbuja estalló y ahora la crisis es mundial. ¿Qué tiene que ver esto con el libre mercado, con el Estado de Derecho, con la economía planificada o dirigida, con los gobiernos, con la democracia, con lo que quieran? Todo y mucho. Pero desde un aspecto que se discute poco. Esto es lo que creo yo que puede ser más original para ustedes. La dimensión que no se discute hoy en la crisis financiera internacional es la dimensión ética, moral, que hay aquí envuelto. ¿Por qué? Porque no es ético asegurar con los contribuyentes los dineros privados de los demás. ¿Por qué tengo yo con mis impuestos que asegurar los préstamos buenos o malos de los demás? Ni nadie. ¿Por qué? ¿Qué transferencia de riqueza es esa de los que la generan con su trabajo a las que la van a disfrutar sin trabajar porque el gobierno se los facilita? Eso es inmoral. Eso no es ético. Pero segundo, ¿qué responsabilidad hay en aquel que acepta un préstamo blando, o sea, con una tasa de interés baja del banco, para hacerse su casa, sabiendo que lo más probable es que nunca puede pagar ese préstamo? Eso es otra irresponsabilidad, es una forma de robar inclusive. Entonces, ¿qué ha pasado? Éticamente, por demagogia, falló el gobierno. Éticamente, por el lucro, fallaron los bancos. Éticamente, por irresponsabilidad, fallaron los particulares. A la crisis de este problema internacional hay una dimensión, una raíz de la cual viene todo más, que es ética, moral. Porque la gente ya no es tan responsable como era, porque el gobierno le quita a la gente la responsabilidad sobre los riesgos que toma, sobre sus cuentas de ahorro, simplemente porque el gobierno, por razones políticas, quiere los votos de todos aquellos que de esa manera tienen un colchón debajo de o en la cama, en el cual caer si la economía se cae, o si él pierde el salario, o si tiene una enfermedad catastrófica, o lo que sea. Tal vez esto todavía no está claro. Pero quiero añadir un poco más. Esta mentalidad de que el gobierno ayuda a la gente a obtener lo que la gente quiere, usando recursos que no son del gobierno porque el gobierno no genera un centavo.
todo lo que tiene el gobierno de los contribuyentes, absolutamente todo hasta el último centavo. Es dinero ajeno. Pues esa tendencia, yo diría, de los políticos que la han llevado a su cumbre en este momento irresponsablemente a Evo Morales, a Correa, a Chávez, a Castro, a Daniel Ortega y a otras cuantas joyas más que tenemos en la América Latina. Toda esa irresponsabilidad que fomenta el Estado se conoce muy lamentablemente como el estado de bienestar, el estado benefactor. En alemán, que es donde empezó, Wohlfahrtsstaat, en inglés, Welfare State. Lo voy a poner en una forma drástica, casi como si fuera Enrique Gersi, que es muy humorista. El estado benefactor, el Welfare State, que surgió en Alemania a fines del siglo XIX y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy, ha castrado, ¿entiende lo que significa castrar? Perdón con las señoritas. Ha castrado a los hombres y mujeres de los países donde existe. Porque le ha quitado responsabilidades a los individuos, sentido del cálculo económico responsable para hacer sus propias vidas. La gente, lo voy a poner así. No sé si alguno de ustedes lee la Biblia alguna vez, yo de vez en cuando sí la leo, pero sí saben el episodio de que los judíos, bueno, los hebreos, no eran judíos todavía, eran hebreos. Los hebreos fueron sacados de Egipto por Moisés y estuvieron 40 años en el desierto. Y entonces hubo rebeliones y murmuraciones contra Moisés, porque decían, hombre, aquí en el desierto estamos libres de los egipcios, es verdad, no somos esclavos, somos libres, pero ¿de qué nos sirve si nos estamos muriendo de hambre? ¿No sería mejor volver a Egipto, volver a ser esclavos y tener por lo menos algo que comer todos los días? Ese es el silogismo que pudiéramos decir que estaban empleando ellos. Egipto, premisa mayor, premisa menor hambre, premisa, conclusión, Egipto no soluciona el hambre a costa de la libertad. Desde entonces, esto es simplemente una metáfora, desde entonces el dilema a que nos enfrentamos como adultos, ya ustedes son adultos, hombres y mujeres, es ¿qué prefiero yo? ¿Más libertad sobre mis actos? Y yo asumo la responsabilidad sobre las consecuencias de mis actos, o menos libertad, pero tener seguro el pan. Bueno, Aristóteles dijo que hay gente que nace naturalmente para esclavo. Pues la gente que nace naturalmente para esclavo es la que dice, prefiero la seguridad a la libertad. Son los sistemas llamados socialistas, o los que votan por esos sistemas. Pero hay otros hombres que nacen para ser libres. Yo creo que la gran mayoría, hombres y mujeres. Y dice, usted déjeme a mí libre, hacer lo que yo quiera, que yo me encargo de mi vida. Yo no dependo de nada, ni de nadie, sino de mi propio esfuerzo, de mi propio trabajo, de mi propio estudio, de mi propia honradez, responsabilidad, etcétera, creatividad. Ese es el dilema en el fondo. Es verdad que nadie puede ser totalmente autárquico, nadie puede decir yo no necesito absolutamente de nadie, eso es falso, todos necesitamos de todos. Pero no de un Estado benefactor, de un Estado papá, de un Estado mamá, que nos dice cuándo construir la casa, cuándo no construir la casa, dónde trabajar, dónde no trabajar, a qué horas comer y qué no comer, que son los sistemas socialistas. Y los sistemas socialdemócratas, un poco socialismo suavizado, que se llaman welfare state. La elección, el dilema que ustedes en el siglo XXI tienen es igual que el dilema que tuvimos nosotros en el siglo XX y nuestros padres y abuelos en el siglo XIX y en el siglo XVIII y hasta los egipcios y los hebreos del desierto de Sinaí. ¿Qué queremos principalmente?
la libertad para ser dueños de nosotros mismos y forjarnos nuestro destino con nuestro esfuerzo, o la seguridad de alguien que vela por nosotros, nos alimenta, nos viste, nos da trabajo, nos da techo, pero nos quita la libertad para poder decidir lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos y como nosotros lo queremos. Eso es lo que está disfrazado en todo esto que estoy diciendo yo. Es una cosa muy simple. Entonces el gobierno americano quiso asegurar vivienda propia a todos. Pero no solamente vivienda propia a todos, empleo, pleno empleo a todos. Pero no solo pleno empleo a todos, salud a todos. Pero no solo salud a todos, educación a todos. Todo lo hace el Estado. Esas eran responsabilidades del individuo hasta que empezó el Estado benefactor. Ahora el Estado se tomó esas responsabilidades para sí, le cayó la boca al individuo que quería ser libre, y como la mayoría ciega, que no piensa, que piensa al corto plazo en todo caso, quería sobre todo seguridad, se dieron todos los ensayos colectivistas y socialistas del siglo XX y se están empezando a dar en nuestra Iberoamérica los ensayos socialistas y colectivistas del siglo XXI. En el fondo, la decisión de qué camino van a seguir nuestras sociedades está con cada uno de nosotros. Y por eso les dije que conviene que se metan en política. Porque si nosotros votamos en favor de la libertad y con menos ayuda y protección del Estado, nos crearemos un mundo mucho mejor nosotros mismos que el que puede crearnos para nosotros el Estado. Hay muchas razones y algunas de ellas están enumeradas en el texto que yo les dejé sobre la ética del lucro, que no lo voy a tocar, porque quiero aclarar este punto. Para mí lo importante es que la crisis internacional de hoy, que es mundial, que algunos creen que es casi tan seria como en los años 30 y puede ser que lo llegue a ser, es que el Estado benefactor, el Estado dirigista, el Estado que decide por los ciudadanos cuánta habitación, cuánta comida, cuánta educación, cuánta salud, cuánta carretera, y no lo decidimos nosotros, sino ellos para nosotros, es el que está en quiebra. Eso me hace a mí liberal, en el sentido genuino del término. Aquí quiero aclarar también otra cosa, porque no se ha dicho, por lo que yo vi en las discusiones. ¿En qué se diferencia un liberal de un socialista, de un nazista, de un fascista, de un anarquista, de un lo que quieras? De todos los istas que ha habido y haber, monarquista y aristocratista, lo que quieras. En que los demás son ideologías que creen saber cuál es la mejor organización social y política del Estado y si es necesario la imponen a la fuerza. El liberal no sabe cuál es la mejor organización social y política para cada sociedad. El liberal lo que propone es que dejen a la gente libre y que la gente libre encontrará para su sociedad que es lo mejor, pero libres. Un Estado que crece mucho y que decide por los habitantes nunca puede ser liberal. Porque la libertad liberal consiste en ¿qué es el liberalismo? Lo que la gente hace cuando los dejan libres. ¿Qué es liberalismo? Tú quieres estudiar en Inglaterra, que te dejen ir a estudiar a Inglaterra. Tú quieres ahorrar y no gastar, que tú ahorres con lo que quieras. Que tú quieras invertir, pues invierte. O no quieres invertir, que quieres cambiar de trabajo o no quieres cambiar de trabajo. Que quieres cambiar de lugar o no quieres cambiar de lugar, que lo hagan y veremos qué sale espontáneamente de ahí. Las grandes instituciones que nos hacen a nosotros progresar, que nos hacen progresar, que nos hacen felices, que nos hacen sanos, que nos hacen prósperos, que nos hacen mejores, todas han surgido espontáneamente entre gente libre. No han surgido por el diseño
de algún arquitecto genial que lo sabía todo y que dice vamos a organizar la sociedad en esta forma y en otra. La Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco, con mucho orgullo, es un producto espontáneo del mensaje evangélico. La prueba es que en el Evangelio ustedes no encuentran ni siquiera en San Pablo detalles de la organización de la iglesia. Algunos, los diáconos, los presbíteros, los sacramentos. Pero la organización de la Iglesia Católica en el siglo II es muy diferente de la organización de la Iglesia Católica en el siglo XIV, y en el siglo XIV es muy diferente de la del XX, porque es una organización espontánea. Si tú dejas a los fieles libres para organizarse, lo sabrán hacer, y con mucha más eficacia que cualquiera que dirija, no estoy hablando del Papa, que cualquiera que dirija la organización de la Iglesia en el mundo entero. Quien dice la Iglesia, dice la familia. La institución más importante para la vida humana, y eso se lo puedo mostrar de mil maneras, es la familia. Miren, cuando yo estaba en Europa, me interesé mucho por los emigrados húngaros que salieron huyendo de Hungría cuando la revolución de 1956. Aquellos húngaros que salieron en familia prosperaron rápidamente. Los que salieron solos, sin contactos, tardaron muchísimos años en recuperarse o nunca se recuperaron. Lo mismo ha pasado con los cubanos en los Estados Unidos, la inmigración más exitosa de la historia de los Estados Unidos, la de los cubanos. Los cubanos que iban solos tenían dificultades enormes para avanzar, pero si tenían el apoyo emocional de la familia, se abrían camino, eran tenaces y llegaban a la cúspide, al triunfo. Un ejemplo de eso podría ser un tal Roberto Goizueta, que llegó a los Estados Unidos escapando de Cuba con $5 al bolsillo. Murió 40 años después en los Estados Unidos y dejó una donación a la Emory University de Atlanta de $800 millones, porque estaba libre. Cuba era el país más desarrollado de la América Latina en 1958 y ahora es un cementerio, es una ruina, porque ya no son libres. No hay nada más creativo que la libertad. Entonces, si dejan libre al hombre, habrá familias florecientes. Si el Estado se mete en la vida familiar, esa vida de familia va a decaer. Si el hombre es libre religiosamente, habrá iglesias florecientes. Si no es libre, acabarán por morir. Quien dice de estas instituciones, yo puedo decir, como profesor de historia económica, que lo mismo es espontáneo el dinero, el crédito, la moneda, los bancos, los seguros, las bolsas, las tarjetas de crédito, todas han surgido espontáneamente entre hombres libres. No las ha surgido en la Unión Soviética, ni en la Cuba de Castro, ni en la China de Mao, en el occidente que por lo menos tiene más libertad que ellos. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Debería decir un liberal a mi juicio, lo que sucede espontáneamente cuando dejan a la gente libre. Lo que necesitamos en América, más que nunca, y hay mucha gente que tiene esa idea muy clara, es que nos liberen de los gobiernos, de los estados, entrometidos en la familia, en los bancos, en las escuelas, en los hospitales, en las publicaciones, en la televisión, en todas partes. El Estado omnipresente. Esa es la receta clásica para el atraso, la pobreza, la discriminación y la violencia. ¿Y por qué? Algunos me dicen, ¿cómo tú vas a dejar libre gente que es irresponsable, que nunca ha tenido responsabilidad? Efectivamente, le voy a dar un ejemplo político que se ha discutido aquí en Guatemala. Yo he sido de los que siempre he defendido en Guatemala que se debe dar más dinero del presupuesto nacional a las municipalidades, a los gobiernos locales, que al gobierno central. Hoy día, en la ley constitucional de Guatemala, un 10% del presupuesto va a las municipalidades y el 90% al gobierno central. Yo digo, puede ser al revés. Un 90% a las municipalidades y un 10% al gobierno central. Dice, pero ¿cómo le vas a dar dinero a esa gente ignorante que nunca ha tenido dinero en su mano,
que son irresponsables, van a ser corruptos, van a desperdiciar el dinero en obras que no tienen sentido, etcétera. ¿Cómo les va a confiar a ellos tanto dinero? Bueno, yo siempre suelo decir, bueno, ¿acaso el gobierno central ha sido honrado? ¿O ha sabido administrar los fondos que tiene? Que yo sepa, no. Y no solamente en Guatemala. El país donde quizás se administran mejor los fondos públicos hoy son Chile y Uruguay. Y aún ahí hay muchos fallos, en Chile y en Uruguay. Y en todo el resto de América, el despilfarro es gigantesco, pero no solo en América, en Alemania, en Japón, en Suiza, en Estados Unidos. Dígame un país desarrollado y le diré hasta qué punto llega en ese país el despilfarro, la corrupción, etcétera, gubernamental. Finlandia pasa por ser el país más transparente del mundo, más libre del mundo y mejor administrado del mundo. Pues aún en Finlandia, en manos del Estado, del poder coactivo del Estado, hay horrores y errores. Entonces, ¿de qué queremos liberarnos nosotros? Del peso excesivo del Estado. ¿Y cómo se justifica ese peso excesivo del Estado que la gente dice sí, que el Estado sea grande? Porque dice que es el Estado que te va a dar comida, es el Estado que te va a dar salud, es el Estado que te va a dar techo, es el Estado que te va a dar escuela, es el Estado que te lo va a dar todo. Y tú te dejas comprar y renuncias a hacer tu propia vida. O como decía Armando Amado, un poeta mexicano, cada uno es el arquitecto de su propio destino, si lo dejan, si lo deja el Estado. Lo que tenemos que formar es hombres y mujeres jóvenes, así como ustedes, que se sientan que tienen que responder ante Dios de sus intenciones y ante los hombres de las consecuencias de sus actos todos. Y en la medida que tenemos sentido de la responsabilidad, porque no hay un papaíto que nos está protegiendo contra nuestros propios errores y nuestras propias equivocaciones y nuestras propias debilidades, en esa medida seremos mejores personas, mejores ciudadanos y viviremos una sociedad muchísimo mejor. Entonces, cuando yo decía, pásenle a los alcaldes ignorantes, semianalfabetas, muchas veces corruptos, el dinero que está en el gobierno central. ¿Estás loco? No. Porque el gobierno local es el que está más sujeto a la supervisión de sus votantes. Y esos votantes verán enseguida cuando el alcalde construye la calle, pavimenta una calle frente a su casa y no frente a los demás. O cuando el alcalde favorece a su hermana de concejal en el ayuntamiento y no a otros. Y tiene que inmediatamente cerca al alcalde y a la siguiente elección lo tiran. En cambio, ¿qué puede hacer un ciudadano en una aldea cualquiera con respecto al presidente de la República o a un diputado en el Congreso o a un magistrado de la Corte que sea malo? No pasa nada. Él es desconocido, es impotente. Entonces, hay mucha más fiscalización de la labor pública a nivel local que a nivel central. Pasemos el dinero a nivel local, que la gente en cada municipio administra el dinero que ellos generaron y que se traducen en impuestos, que ellos lo administren, lo generaron, y no el Estado, no otros. Eso es lo que nos falta. Si alguien me dijera, ¿qué cree usted que es la virtud más importante que hay que enseñar en todas partes del mundo? Pero bueno, estamos hablando de Iberoamérica, no de la América Latina, de Iberoamérica. Nosotros no somos jamaiquinos que hablamos inglés, ni haitianos que hablan francés. Nosotros hablamos portugués o español, pues entonces nos entendemos así, iberoamericanos. Pues, ¿qué es lo que habría que enseñar por encima de todo y no se enseña en las escuelas? Responsabilidad. Que el que la haga, la pague, aun el niño chiquito. Nosotros toleramos, dejamos impunes los errores de los demás porque nos da pena, porque somos muy compasivos. Yo le digo a las madres, ustedes con el amor que le tienen a sus hijos, no hay amor más grande que el de una madre para un hijo, no lo hay. No hay amor más puro, más noble que el de la madre, no lo hay. Pues ustedes, tan buena gente, con tan buenas intenciones, corrompen a sus hijos
sobre todo a los varones. Porque el pobre hijito, no lo castiguen, estaba copiando en clase, empujó a la niña de al lado y la que se rompió un diente porque lo tiró a la calle. Ay, pobrecito, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No me hagas eso. No, señor. No hace falta dar un latigazo, puede ser que sí. Y yo no me pongo. Pero un castigo, bueno, pues no tomas postre, o sabes que no le gusta a él, o televisión, muñequitos. Pues 3 días sin ver televisión. Que pague por algo que hace, sobre todo los varones. Y también creo que yo no soy indefinido, yo soy muy varón. Si alguien tiene duda, que me avise. Y se lo compruebo. Entonces las mamaitas lindas, preciosas, buenas, maravillosas, nobles, lo mejor humano que hay, que tendremos jamás en nuestra vida, muchas veces por compasión, son las que están creando narcodictos, o borrachos, o vagos, o aprovechados, o desfalcadores, porque cuando hacían cosas pequeñitas, pobrecito, si mi niño es tan lindo, a mí mi madre me decía de niño, la Venus de Milo varón, la pobre como estaba de ciega, eso es natural. Entonces, ¿qué tenemos que insistir en nosotros? En más firmeza, en más carácter, y hacer que todo el que haga algo que no debe hacer, lo apague, en pequeña escala, no tiene que ser pena de muerte, en pequeña escala, adecuada a su edad. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros toleramos, perdonamos, nos da pena, y lo dejamos pasar. Eso es destructivo del carácter. Eso es lo que hacen los pueblos que piensan como los hebreos en el desierto, en las ollas de Egipto, antes que su libertad en el desierto. Eso es lo que hace que la gente quiera welfare state, que suele ser una especie de mamá estado. No, señor. Está bien que tengamos protección y que dependamos de nuestros padres, pero cuando llegamos a la mayoría de edad, ya somos responsables de nosotros mismos. Debemos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Y quiero decir lo último, porque sé que ya le estoy cansando. Si ustedes me dijeran cuál es el valor más importante alrededor del cual se debe organizar la educación, pública o privada, me da igual, cualquier educación, en nuestra América, y así desarrollarnos como hombres y mujeres responsables, yo le diría, desarrollar en los jóvenes, en los niños, de kindergarten y antes, ya, cada uno según su escala, la visión del largo plazo sobre el corto plazo. Los niños quieren todo ya. Y hay niños de 30 y 40 años que quieren todo ya. Todos los criminales que roban son niños que quieren el dinero ya. Como no lo tengo ganado bien, se lo quito a aquel. Ya. Visión de corto plazo. Los amigos del Estado benefactor son gente también que no es capaz de prever para el futuro y quiere que el Estado provea por ellos. Yo no soy capaz de organizarme una cuenta de ahorro para mi vejez, que el Estado lo haga por mí. Niño. El Estado benefactor, que es el que domina en nuestros países y en Europa y Estados Unidos, y que está a la raíz de la crisis actual, nos hace niños perpetuos, aunque queramos ser adultos, porque no nos dejan, no nos dan libertad. Por ejemplo, por decir algo nada más, algo de muchas, de tantas cosas que se podrían decir, el Estado impone el uso de una moneda. Qué sé yo, ahora hay algunos países dolarizados como Ecuador y Panamá y El Salvador, pero los argentinos tienen que usar el peso y nada más. Y los peruanos, no sé si el sol o cuál es el otro ahora que tienen, porque han cambiado de moneda varias veces. ¿Perdón? El nuevo sol. Dentro de poco habrá el archinuevo. Bueno. ¿Desde cuándo el Estado tiene el derecho a fijar en qué moneda yo quiero intercambiar? Si yo quiero intercambiar en libras esterlinas, en francos suizos, en yens japoneses o yuan chinos, déjenme. No, tengo que ir a cambiar la moneda según la tasa que acepte el Banco Central de cada país. No hay libertad. ¿Por qué tenemos necesidad de visado? Inclusive decir de pasaporte.
¿Por qué hacen falta aduanas? Las aduanas son un impedimento al progreso. Y el gobierno pone aranceles contra productos que vienen de otras partes supuestamente para proteger a los que nacieron esclavos o para esclavos en el estado de benefactor, en el estado de bienestar, que son los que no pueden competir con los demás bajo reglas iguales. Pues no, suprima las aduanas, suprima las monedas nacionales, suprima los visados, deje libre. Suprima los impuestos que van a la educación pública. Yo pago siempre 2 impuestos y eso es injusto. Y los padres de ustedes también seguramente. El impuesto que pagamos como todo ciudadano sobre lo que sea directo o indirecto para sostener las escuelas públicas y el impuesto privado que tengo yo que pagar en la escuela privada para que mis hijos tengan la educación que yo quiero que tengan, no la que quiere el político o el Estado. Todos los que van a escuelas privadas, sus padres están pagando 2 impuestos. El de la escuela privada y el de la escuela pública que no van a usar sus hijos. Eso es injusto. Deje que la educación la decidan los padres, no el Estado. Hasta los currícula. Quien dice eso, dice tantas otras cosas, a cadenas a las que estamos sujetos, los impuestos. El impuesto progresivo sobre la renta debería llamarse el impuesto para empobrecer a la gente. ¿Por qué? Porque eso significa que el impuesto progresivo sobre la renta castiga más duramente a aquel que es eficiente, que sirve mejor a los consumidores como ellos quieren ser servidos. A ese que es eficiente porque sirve así como quieren los consumidores ser servidos, le cae el palo más duro. Y el que es ineficiente, protección, por favor, para seguir en vida. Eso es un drenaje de riqueza, es un premio a los equivocados. Lo voy a poner de otra manera. El sistema benefactor, o el Estado supuestamente benefactor, que no es benefactor, es destructor, pero que para los que nacen para esclavos le parece una maravilla. El Estado benefactor es un Estado que transfiere riqueza de los que trabajan a los que no trabajan, de los eficientes a los ineficientes, de los honrados a los corruptos. Es un sistema de reglas de juego públicas perversas, empezando por las constituciones nuestras. Una vez me invitaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Salvador de Bahía, en Brasil, que les comentara su recién estrenada Constitución de 1988. Entonces yo fui, me leí la Constitución, llegué allá y estaban todos los profesores de Derecho de todas las universidades federales de Brasil allí. Y dije, ay Dios mío, aquí va a haber un mártir y voy a ser yo. Le dije, mire, ya leí la Constitución y no sirve. No sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Cómo puede servir una Constitución que pone derechos y deberes de los brasileños, enumera 76 derechos y ningún deber? ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo se puede gobernar un país que solo conoce derechos y no conoce deberes? No camina. ¿Cómo puede prosperar un país cuyas tasas de interés bancarias están fijadas al 12% siempre y no varían? ¿Pero qué es eso? Eso lo hicieron un par de sindicalistas ignorantes. Eso no es una... Por supuesto, cuando lo dije de esa forma tan dura. Terminé y yo dije, ahora vienen las pedradas. Bueno, se van levantando los profesores ilustres, autores de muchos libros, de textos, de derecho, de todo tipo, eminencias. Dice, usted tiene razón. Nuestra Constitución es un sistema de reglas perversas. Por esto y esto, y me daban otras razones que yo no conocía. Por fin se levanta el último que cierra la discusión con lo que dijo. Dice, profesor de la Torre, como hablan los brasileños. Espero que no haya ninguno aquí. Se preocupa mucho de nuestra Constitución. Pero no se debe preocupar porque aquí nadie la cumple. Le dije, eso es peor. Eso sí es anarquía. Y Brasil es un país de 180 millones de habitantes. Riquísimo en muchas cosas.
Sin embargo, Brasil, creo yo, esto es ya una afirmación aventurada mía, pero a mí me gusta el riesgo, por eso sigo siendo más joven que ustedes. Brasil tiene menos gente joven con ideas claras que nuestros países. En cualquiera de nuestros países, o casi en cualquiera de nuestros países, hay más jóvenes como ustedes con ideas claras que en Brasil. Porque son herederos de un estado corporativo, que lo voy a explicar por qué, es muy complicado. Entonces, muy fácilmente triunfa un Lula de Silva que le dice a la gente, yo, Estado, me voy a preocupar de ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse mucho, yo me preocupo por ustedes. El peor mensaje que se le puede dar a un pueblo. Que es el mensaje que le da también Hugo Chávez al suyo, y Fidel Castro al suyo, y Correa al suyo, en distintos matices, y Evo Morales, y Daniel Ortega, y Cristina Fernández de Kirchner. Equivocados. No son malos. Nosotros no somos mejores que ellos. Solo Dios sabe quién es el mejor y quién es el peor. La verdad es que no estoy haciendo ningún juicio de valor moral sobre ellos. Pero sus ideas son equivocadas. Y esas ideas equivocadas, en el fondo, y si me dan tiempo, pero ya no lo tengo para explicarlo, lo explico. En el fondo son ideas equivocadas porque no tienen claras las ideas morales o éticas que deben guiar su conducta. La ética es la asignatura más importante que se debe dar en la universidad y nadie la da. Hay algún que otra universidad, hay un curso de tal y cual, pero poca cosa. Y nuestros políticos no tienen... ¿Cuándo se discute en las campañas políticas puntos de ética? Tal vez ustedes lo han oído, yo no. Lo que dicen es fulano es un ladrón, pero eso no es una cuestión de ética. ¿Y tú no lo eres también? Es más, les voy a decir algo que les va a sorprender, después me pueden tirar las paredes, las piedras, pero ahora no. Una vez, en una reunión así, pero no de jóvenes, sino ya gente mayor, aquí en Guatemala, me invitaron a entrevistar o a discutir o a hacer un foro con los candidatos presidenciales de los distintos partidos. A uno peor que el otro, todo igual. Y sin embargo, les dije una cosa que hubo una resonancia ahí tremenda como un volcán. Yo les dije, les voy a decir que estos candidatos no proponen buenos programas, fallan moralmente, éticamente los programas. Y sin embargo, la ética media personal de un político es mejor que la de los no políticos. Se volvió una algarabía, me querían sacar y ahorcarme en el patio del hotel. Y le digo, así es. ¿Por qué? Se levanta uno y dice, yo no he robado nunca. Y el otro, yo no he mentido. Y el tercero, yo no he matado. Y el cuarto, las cosas que hacen los políticos. Y yo le dije, sí, porque no han tenido oportunidad. El problema de la política es moral, porque una vez que tú llegas al poder, las tentaciones y los dilemas éticos te llueven en catarata como en Iguazú. Me decía uno que hicieron ministro, me dice, mire doctor, a las 2 horas de ser ministro, ya había sido yo tentado en lo personal 2 veces. Uno primero por una mujer bellísima, eso es natural. El otro porque me prometían un negocio turbio. Y él tenía la suficiente integridad moral para decir no a ambos. Y con eso termino. Miren, la palabra más importante en el vocabulario liberal, les va a sorprender, la palabra más importante en el vocabulario liberal, en el vocabulario del hombre y la mujer responsable, ¿sabe cuál es? No. La palabra no. El hombre de conciencia es el que sabe decir no. La mujer también. No sean fáciles. Es que me da mucha pena porque dice él que sufre. Que sufra. No hay problema. Así te va a querer más. Desde el punto de vista del mercado, aumenta tu valor. Entonces, no sé si mi punto está claro, pero ser liberal no es pretender construir un mundo para los demás, es dejar a todo el mundo libre
y que entre todos decidamos qué instituciones vale la pena conservar y cuáles no, porque lo decidimos nosotros, jamás otro por nosotros, jamás el Estado. Hay estados prósperos y ricos como por ejemplo Finlandia y Estonia que ofrecen salud, educación, incluso sueldo de desempleo cuando la gente no tiene trabajo y son claramente exitosos. Sin embargo, en América Latina es muy probable que si pones a la gente a escoger libremente sobre cuál es su destino, escogería en vez de mandar a los hijos al colegio, los pondría a trabajar para producir. Entonces, ¿cuál sería ahí el...? La realidad de hoy se debe a las reglas del juego de ayer. Entonces, para responder sobre todo a lo que parece que les preocupa más y con razón, si no hay educación pública, muchos padres prefieren que sus hijos trabajen y produzcan. Y entonces no los mandan a la escuela. Si la sociedad hubiera sido libre, no habría padres que insistirían en que sus hijos trabajen en lugar de ir a la escuela. ¿Qué es lo que hace que un hombre que no haya tenido escuela, analfabeta, digamos, y la madre también, manda a los hijos a las escuelas? Si él cree que yendo a la escuela va a ganar más, van a estar mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí en Guatemala, por ejemplo, muchos padres de familia son obligados a mandar a sus hijos a la escuela para que no trabajen en la casa. Pero salen de la escuela y no encuentran un trabajo para el cual estén preparados. Y entonces ellos dicen, si hubieran trabajado, como yo decía, en mi casa o en mi negocio o en la tierra, no estarían pasando penas. Pero porque fueron a la escuela, que no les enseñó nada útil para ganar más, entonces por eso estamos mal. Y mejor entonces que no vayan a la escuela. Ese argumento se usa o se ha usado en Austria, en Italia, en Rusia, en Francia y en nuestra América. Pero están hablando del punto de vista de una sociedad que no es totalmente libre. En una sociedad totalmente libre no sucede eso. Y les voy a dar un ejemplo. El mejor que yo conozco. Hong Kong. Ahora es fácil hablar de Hong Kong porque es tan próspero que ya se da por contado. Yo he estado en Hong Kong. Igual estuve en Corea del Sur después de la guerra cuando estaba todo hecho polvo. Igual en Alemania después de la guerra cuando estaba todo hecho polvo y lo vi levantarse. Pues Hong Kong en el año 46 tenía una tasa de analfabetismo de alrededor del 62%, que viene a ser la que tenían algunos países de América nuestra. Y el ingreso per cápita promedio de Hong Kong era la tercera parte del ingreso promedio per cápita de América Latina o de Iberoamérica en el año 46. En el año 96, 50 años exactamente después, el año que Inglaterra devolvió Hong Kong a la China, prácticamente no había analfabetos en Hong Kong. Y el ingreso de los habitantes de Hong Kong era 11 veces más alto, 1100% del promedio latinoamericano. En medio siglo se alfabetizaron y se prosperaron, se volvieron más ricos que nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Hong Kong, siendo colonia inglesa, preservó las libertades inglesas cuando Inglaterra se convirtió en socialista. Inglaterra pasó al socialismo en 1945 bajo el régimen de Clement Attlee y duró hasta el 51. Y después del 51 adelante hubo una mezcla de socialismo y conservadurismo hasta que llegó la Thatcher y aclaró un poco más el horizonte. Entonces, como Hong Kong era colonia y no era parte integrante de Gran Bretaña, las leyes socialistas de Attlee no se aplicaron en Hong Kong. Hong Kong siguió con su libertad bancaria, su libertad comercial, su libertad contractual que había tenido por un siglo bajo la administración liberal británica. Eso hizo que el hombre de Hong Kong, analfabeta, que llegaba de China
nadando a través de agua infestada de tiburones, huyendo de la China de Mao, y llegar ahí, y llegar a casarse o tener hijos, dijera, bueno, yo quiero algo mejor para mis hijos que lo que he tenido yo. Y yo veo que los que saben leer y escribir tienen mejores trabajos que los que no saben leer y escribir como yo. Entonces los mando a la escuela. Si hubiera habido un sistema como el nuestro que lo obliga a mandar a la escuela, pero no le da con la escuela la oportunidad de poder tener un mejor trabajo, no lo hubiera mandado a la escuela, o no estaría Hong Kong próspera. Entonces, el problema es, yo voy a sacrificar unos cuantos años de la vida de mis hijos mandándolo a la escuela pública para que le enseñen ¿qué? Para que le enseñen qué. Pero si es un mercado libre, por ejemplo, competencia entre escuelas, a ver quién enseña mejor, que es el mercado libre de la educación, entonces yo sí puedo ver a través de la escuela privada que el niño aprende algo que le permite tener una vida mejor que si no hubiera ido a la escuela. O sea, muchas veces los niños van a la escuela y pierden el tiempo. Muchas veces los jóvenes como ustedes van a la universidad y pierden el tiempo, y lo que es peor que perder el tiempo, pierden el sentido común. Porque les enseñan una serie de ideas tontas, equivocadas, a los Rafael Carrea, que no sé, dicen que es doctorado de la vaina, pero sabe Dios cómo interpretó él lo que le enseñaron. Entonces, nosotros no podemos juzgar el problema del padre que quiere que los hijos no vayan a la escuela pública para que se quede trabajando con él o con la madre y genere un poco de riqueza para la familia, en una sociedad que ya tiene reglas perversas, incentivos perversos. Porque si vas a la escuela, no te ponen problemas, no te ponen multas, pero si no vas a la escuela te ponen multas. Entonces ya están incentivando a la gente que manda a la escuela, sea buena o mala. Voy a hacer una comparación, como dicen en inglés, invidious, o sea, una comparación desagradable, quizás injusta, maligna, pero no es más que por ilustración. En la Universidad Marroquín, la estancia promedio del estudiante de la Universidad Marroquín es de 5 años y medio. No, de 4 años y medio, perdón. En la Universidad de los Jesuitas, Landívar, es de 7 años. En la Universidad de San Carlos del Estado es de 13 años. Primero. Segundo, los estudiantes nuestros, antes de graduarse, ya tienen oferta de trabajo. Los estudiantes egresados de la San Carlos, 5 o 10 años después de graduarse, todavía no tienen una oferta de trabajo en la especialidad que escogieron. Y tú ves médicos taxistas, egresados de la San Carlos. Porque la gente no se fía del contenido del diploma de la Universidad Estatal. Y sí se fían a priori del contenido del diploma que respalda el diploma de la Universidad Marroquín. ¿Qué quiere decir eso? A corto plazo me conviene la San Carlos, es gratis. Pero a largo plazo, para abrirme camino en la sociedad, me conviene más pagar ahora y ganar más mañana. Es corto y largo plazo. Entonces, lo mismo pasa con esto. A corto plazo, le podría convenir más al padre que se evita problemas con el gobierno de mandar los hijos a la escuela. A largo plazo los hijos tienen una primaria o un básico o una secundaria que no les sirve para el mundo del trabajo, para mejorar su estatus de vida. Entonces si él piensa a largo plazo dice, yo no lo mando a la escuela, va a perder el tiempo ahí y no va a ganar más, va a ganar menos después que salga de la escuela. Cuando yo viví en Roma, también viví en Roma 2 años, fue la época de la primera recesión económica de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y había muchos desempleados. Eran estudiantes universitarios que habían sido preparados para un mundo de trabajo que no existía. Y el mundo de trabajo que requería otras habilidades de las que le habían dado las universidades del Estado italianos, no querían a esos estudiantes. De ahí salieron los que se llaman brigatisti rossi, los guerrilleros italianos.
estudiantes universitarios frustrados que dijeron, nos prometieron que si íbamos a la universidad, por cada año de universidad ganaríamos más al futuro. Y resulta que ganamos menos o no tenemos trabajo. Entonces se rebelaban contra el sistema y se volvieron guerrilleros rojos, socialistas, que asesinaron, secuestraron, etcétera, como nuestros hermanos de por aquí.